Buenas tardes a todos y a todas. Una nueva edición de la Jaunería Vieites. Quiero presentar rápidamente el plantel de mis compañeros. A Leo Gatter. ¿Cómo andás, Leo? Acá andamos, Lucas, bien, nos vimos hoy a la tarde en la escuela, así que estamos de vuelta acá. Qué bueno. Al doctor Rubén Contín. ¿Cómo estás, Rubén? Estamos bien, muy bien, vamos. Muy bien. Y a nuestro invitado, que ya es un poco de la casa. Daniel Bacheto. ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien, muy bien. La verdad, muy cómodo porque me siento muy cómodo por quiénes son ustedes, y los conozco y valoro mucho lo que hacen. Así Bueno. que 10 puntos. No, muchísimas gracias por venir. Daniel, bueno, te quiero preguntar un poco qué opinión tenés sobre la performance del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, qué pregunta. Bueno, lo primero que voy a decir es que desde que asumió el gobierno Javier Milei, creo que la Argentina se ha precipitado hacia la insignificancia absoluta. O sea, una nación como la Argentina, que obviamente no somos de las grandes potencias, pero sí que podríamos decir una nación mediana, pero con un cierto liderazgo a nivel regional, indudable, ¿no es cierto? Somos dentro de la región de Latinoamérica una de las tres principales economías, además por historia, ¿no es cierto? Argentina siempre tuvo un peso importante, sin embargo no hemos precipitado a la insignificancia. Somos una nación que no cuenta para nada y estamos totalmente afuera de las mesas donde se discuten las cosas importantes. Eso también es un mérito del gobierno actual. Bueno, respecto de la intervención del discurso de Milei, me llamó la atención que prácticamente no había nadie escuchándolo, había un vacío en la sala impresionante. Y bueno, un poco de lo habitual, ¿no? Él hace su acting, digamos, su actuación, tratando de alguna manera de mostrarse como alguien disruptivo, pero en realidad lo que nos propone es muy viejo, es viejísimo, porque lo que nos propone es una situación de colonialidad, o sea, una Argentina sometida al poder hegemónico, ¿no es cierto?, fundamentalmente anglosajón, de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y quedó claro cuando Argentina, rompiendo con una larga tradición diplomática, no siguió la opinión de la inmensa mayoría de las naciones, más de 190 países, ¿no es cierto?, hay en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y no firmó, digamos, la exigencia, la resolución que por amplia mayoría salió, condenando la acción de Israel en Gaza, ¿no? Donde se le exige a Israel retirarse de los territorios que está ocupando ilegalmente. Y Argentina no, bueno, le sale a, digamos, de alguna manera ratificar su alianza con Israel y a cubrir, digamos, a Netanyahu, que está acusado de genocidio. Así que Es un criminal de guerra, ¿verdad? sí, lo que están haciendo ahí es un genocidio, no hay ninguna duda. Hasta un ámbito tan favorable o por lo menos tan amigable para Estados Unidos como la Corte Penal Internacional lo ha considerado así, ¿no es cierto? Entonces, me parece que no hay mucho por discutir en ese sentido. Eh, de todas maneras, como te digo, el gobierno argentino ha elegido posicionarse internacionalmente como un apéndice, como un instrumento de una política que no la decidimos nosotros, ¿no es cierto? Y eso se paga. En el mundo, las naciones que de alguna manera adoptan una postura de vasallaje frente a los poderosos no son respetados. No son respetados, al contrario, ¿no es cierto? Son de alguna manera vistos como eso, como naciones, digamos, que se les asigna un estatus justamente de que son, bueno, territorios de disputa para los intereses, para territorios de dominación o de explotación para los grandes poderes. Pero no se las respeta como sujetos, como actores de la política, ¿no es cierto? Eso es terrible, ¿no es cierto?, para nosotros. Creo que la historia va a hacer justicia en algún momento y Milei va a quedar como lo que es, un personaje realmente de una mediocridad absoluta, no tiene una idea original, absolutamente, y de alguna manera todo lo que plantea es muy ridículo, digamos, a veces ronda lo payasesco, ¿no? La farsa. Entonces,
A mí me parece que te agrego una cosa más, ¿no es cierto?, que es muy sensible para los argentinos, y es el tema de Malvinas, donde el gobierno nacional acaba de acordar con la ocupación colonialista británica, ¿no es cierto?, una serie de acuerdos para facilitarle la explotación de los recursos pesqueros, petrolíferos, etcétera, etcétera, una especie de actitud de política de buenas maneras, ¿no?, de seducción, de buena vecindad, que es vieja, que no es nueva, que ya la practicó el canciller Di Tella en la gestión de Menem, ¿no? ¿Te acordás? Y que obviamente que es funcional a los intereses británicos, ¿no es cierto? Porque fíjate vos, ¿no?, que justo ahora hay una empresa israelí, Navitas, que está por empezar la explotación del petróleo en la zona de Malvina Norte, en aguas territoriales argentinas, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros en Naciones Unidas le damos el apoyo, salimos a darle el apoyo a Israel. ¿Cómo es eso? ¿No es cierto? Es una cosa absurda, no tiene ni pie ni cabeza. Viste que cuando en su discurso habló como satanizando a Rusia, Cuba y Venezuela, pero se olvidó del más poderoso, ¿no? Que es China, ¿no? Claro. Y no es casual eso. Sí, habría que avisarle a Milei que intentar demonizar a Rusia, primero, es poco serio, y segundo, también va a tener consecuencias, ¿eh? Rusia es una nación importante también para nosotros y tiene formas de hacerse respetar. Solamente para ubicar un poco la cuestión, más allá de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han intentado aislar a Rusia, demonizarla, satanizarla, como decís vos, y en eso Milei es un alumno absolutamente disciplinado con sus patrones del norte, obediente. Se está realizando en Moscú en estos momentos una reunión de los mayores países productores de energía del mundo. Hay 50 naciones participando, donde están las principales empresas productoras nada menos que petróleo y gas, que se ve que no tienen la misma actitud que el gobierno argentino, porque estamos hablando de 50 naciones, o sea, en Moscú reunida escuchando el discurso de apertura de Vladimir Putin. ¿Qué quiero decir? Las sanciones de Estados Unidos y de la OTAN, Estados Unidos ha perdido la capacidad de atemorizar y de influir en el mundo de una manera notable en los últimos tiempos, ¿no? Y este tipo de reuniones que ocurren fundamentalmente en Asia, están ocurriendo, pero ahora en Moscú, en la parte europea de Rusia, muestran que Rusia no está aislada, que las sanciones no han... además, Rusia crece, a diferencia de Europa que no crece, y que... Claro, Rusia crece, las relaciones con la India y ha resistido las sanciones, ¿no es cierto? Y de alguna manera es convocante para un foro en un aspecto tan estratégico como la energía, al que van todos menos nosotros, ¿no es cierto? Todos nosotros. Claro. Claro. Te quiero consultar, Daniel, sobre el tema de las BRICS. Sí. Un error garrafal lo que hizo este gobierno, ¿no? Sí, Argentina lamentablemente ya estaba prácticamente adentro, había sido una de las naciones incluidas en primer lugar en lo que se llamó el BRICS+, o sea, del núcleo fundador inicial se hizo una primera ampliación, incorporación, y Argentina estaba en ese grupo privilegiado prácticamente, cuando había una larga lista de naciones que deseaban incorporarse a los BRICS. Los BRICS son un polo de poder emergente multidimensional, es decir, un polo de poder donde por un lado tenés potencias que son potencias económicas, potencias financieras, comerciales, pero también en el orden militar y tecnológico, y donde además está, y cada vez eso se va consolidando, la inmensa mayoría de la población del mundo, es decir, de los mercados, ¿no? Y por otro lado, están las naciones con las que nosotros tenemos relaciones más estrechas y que de alguna manera son más estratégicas para nosotros. Empezando por Brasil, siguiendo por China y siguiendo por la India, ¿no es cierto? Son tres naciones fundamentalísimas para nuestro comercio exterior y nuestros intereses. Pero además,
alienarnos de los BRICS implica que quedamos afuera. Nosotros que tenemos un déficit enorme en el sentido de poder financiar grandes obras de infraestructura o que apoyen un desarrollo importante en nuestra nación, del nuevo banco de cooperación fundado por los BRICS, donde te ofrecen préstamos, digamos, muy razonables para justamente obras que tengan que ver con cosas reales, es decir, la construcción de autopistas, de puertos, de aeropuertos, de lo que sea, redes de comunicaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la modernización y el desarrollo de un país. Y bueno, nosotros quedamos de alguna manera afuera de esa ventanilla, de esa posibilidad de financiación que tanto necesitamos, ¿no? Tenemos a nuestro ministro, a nuestro Estrella Caputo, ¿no es cierto?, y otros personajes pasando la gorra por cuanto lugar hay en Estados Unidos, Wall Street, etcétera, sin ningún resultado. No hay $1 para la Argentina y nos negamos, digamos, a una fuente interesante de financiación como esa, con naciones que son socios en los hechos, socios reales. Te quiero consultar esto. Esta decisión de romper con las BRICS, ¿es porque viene desde arriba, de Estados Unidos, de Israel? ¿Cómo es esto? Viste que hay un dicho muy viejo que dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Claro. Bueno, el principal socio comercial de China es Estados Unidos. Claro. Entonces, pero Estados Unidos sabe que no puede prescindir de China, por supuesto, de ninguna manera, tampoco de Rusia. Fíjate que Estados Unidos importa de Rusia uranio para las centrales atómicas, ¿no? Importaba titanio para la fabricación de aviones, de la Boeing, ¿no es cierto? Rusia es uno de los pocos países productores de titanio. Entonces, Estados Unidos por un lado te dice, el eje del mal son, ¿no es cierto?, Moscú, Pekín, etcétera, etcétera, hay que sancionarlo y le pone sanciones a esto, a lo otro, qué sé yo. Y por otro lado, sigue comprándole, digamos, los recursos minerales, estratégicos que necesita, ¿no? Y que no puede conseguir de otro lado, o sigue, de alguna manera, vendiéndole productos a China, al mercado chino, o comprándole productos a China. Entonces, es una cuestión compleja, ¿no? Pero, ¿te parece que sí. el Estado o son los grandes grupos económicos que a veces tienen contradicciones entre ellos? Secundarias, por supuesto, las contradicciones. No, pero el Estado, a ver, el Estado, en el caso de Estados Unidos, digamos, el Estado es el comité de administración de los grandes, digamos, de las grandes corporaciones, del poder más concentrado. No hay, digamos, ahí una representación de, digamos, de un interés nacional. De hecho, el gobierno actual, ¿no es cierto?, el gobierno actual demócrata, ¿no?, de alguna manera fue uno de los mayores impulsores de las inversiones norteamericanas en China cuando se abrió China a las inversiones, el gobierno, digo, el Partido Demócrata, en tiempos de Bill Clinton y de ahí para adelante, y de la teoría de la globalización, ¿no es cierto?, que llevó a que las industrias norteamericanas se deslocalicen y salgan de Estados Unidos y se instalen en China. Es decir, de alguna manera eso debilitó la industria, la trama productiva norteamericana y llevó a la situación de desigualdad que tiene Estados Unidos interna tan tremenda que fue un factor que permitió la emergencia de un liderazgo como el de Trump. Pero, como te digo, no me parece que se pueda hacer una separación tajante entre el Estado, una política de Estado, y las políticas de las corporaciones, en el caso de Estados Unidos. Yo no lo diferenciaría así. De hecho, ahora que hay un proceso electoral, sabemos que esas grandes corporaciones, y también, sobre todo, las empresas tecnológicas, financian a los candidatos, a los dos que van a competir principales. Te doy un dato. En las elecciones anteriores a presidente, la financiación total, el monto más o menos global que se puso para los candidatos, superó los $14.000 millones en la campaña. $14.000 millones.
pusieron las grandes empresas para los candidatos demócratas y republicanos. O sea que ese candidato gana y después tiene que hacer una devolución de cortesía con quienes le financiaron la campaña, obviamente. Te quería preguntar en relación a esto, el escenario electoral y cómo ves la Argentina, si gana uno u otro de los candidatos. Yo creo que, mirá, Milei no ha hecho el más mínimo gesto para establecer un vínculo más o menos de respeto y de conveniencia mutua con el gobierno de Joe Biden. No ha hecho ningún gesto. Es muy notable. Cuando él viaja a Estados Unidos, y ya viajó 5 veces, se reúne con Elon Musk, se reúne con millonarios, de alguna manera con personas que tienen poder económico, pero no hay una relación a nivel país, ¿me entendés? A nivel de gobierno. Porque en realidad yo creo que el destino del gobierno de Milei, que está en duda su perdurabilidad indudablemente, va a depender fundamentalmente de esa élite de megamillonarios, ¿no es cierto? Como Elon Musk, Soros o Bill Gates y ese tipo de gente. No depende de la política a nivel de estados. ¿Por qué no se maneja a nivel de estados? Fíjate que hace vuelos privados a España, se reúne con Vox, pero no se junta con los presidentes, no firma tratados de comercio, de intercambio. Es decir, es muy raro, es muy extraño lo que hace, pero él se maneja a nivel del poder financiero global y de las grandes empresas tecnológicas, esperando, porque, ¿qué espera? Las grandes inversiones. ¿Poco resultado? Sí, prácticamente ningún resultado. Tenemos el caso de Petronas, que es el más grande, y va a ser la inversión más grande, 30.000 millones de dólares, pero que está esperando. ¿Por qué? Porque dice, bueno, está bien, yo voy a invertir un montón de plata, pero quiero poder llevarme los dólares. Y con un banco central que tiene reservas negativas, y que no tiene un dólar, y con un cepo, eso no ocurre. Entonces, las inversiones no están viniendo. Me parece que es una política que el punto débil que tiene justamente es más por el lado financiero que por otro lado. Y ahora se viene una muralla de vencimientos de deuda que no sé cómo lo van a afrontar. Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que estás ocupado y ahora tenés que dar clases y seguir, y te tomaste este tiempito para venir. La verdad para mí es un gusto compartir con ustedes, valoro mucho lo que hacen y bueno, siempre que puedo trato de cumplir con ustedes. Bueno. Siento una especie de obligación moral de apoyarlos. Muchísimas gracias. A ver si un día vamos a comer a tu casa. Unos choripanes. Pero por supuesto, desde ya. Eso, ya que me tirás el desafío, vamos a buscar una fecha y lo vamos a hacer. Por supuesto. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saludo a la audiencia del programa. Te contamos para otra oportunidad. Sí, desde ya. Gracias, Daniel. Bueno, seguimos con el programa. Ya están algunos chicos ahí, estoy viendo. Está Selena allá atrás. Están los chicos de la facultad. Así que gracias por venir. Sí, cómo no, Daniel. Antes de arrancar ya con el tema que tenemos ahora. ¿Apareció Mariano, Luca, o no? Sí, vamos con la apertura primero, porque hay que decir una cosa. Mariano no estaba, recién llegó y bueno, entonces tuvimos que hacer lo que pudimos, nos estaba faltando el alma mater, así que bueno. Bien, vamos con la apertura del programa y después venimos conmigo.